Hola chicos, como lo prometido es deuda, vamos a aprender entonces cómo empezar a crear un endpoint. Entonces, lo primero que tendría que hacer es crearme un archivo en PHP que se llame cliente.php. ¿Por qué cliente? Porque cliente es la tabla de la cual yo voy a insertar registros. ¿Listo? Entonces voy a hacer un controlador para cliente. Como me hago un controlador para cliente, tengo que hacerme también un controlador para cada una de las tablas que existen. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar de acá y voy a pegar acá, borrando obviamente lo que hay acá. Aquí no voy a escribir home, sino que voy a escribir cliente, ¿cierto? Y voy a recibir como parámetro el ID del cliente. Listo. Ya no voy a estar trabajando sobre la clase home, voy a estar trabajando sobre la clase cliente y heredo el controlador que necesito de cliente. ¿Listo? En, en este caso simplemente voy a crear los métodos que creo yo que necesitamos. ¿Listo? Entonces los voy a crear y vuelvo. Listo. Por ahora solo voy a dejar estos dos métodos para probar. ¿Listo? ¿Dónde vamos a probar esto? Pues para eso vamos a usar Postman. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es copiarme de mi navegador la ruta, dirigirme a Postman, ingresar la ruta y decirle que me busque cliente. ¿Ok? Y miren que encuentro hola cliente con el ID, ¿cierto? En este caso, el, recuerden que le pedimos un ID, por lo tanto debemos enviarlo. ¿Desde dónde lo podemos enviar? Pues desde la URL. Resulta que esto que hay aquí es el controlador. Ahora dentro del controlador tenemos que ir a buscar el método y a ese método enviarle el parámetro que nosotros estamos buscando. ¿Listo? Y finalmente pruebo el siguiente método, perdón, pruebo el siguiente método y me imprime tal cual lo que he venido diciendo. ¿Listo? Si ustedes se fijan, en este método cliente solicito un ID cliente ya que pienso a futuro buscar un solo cliente, ¿listo? Pero ahora vamos a trabajar en el registro de datos. Para este registro de datos vamos a hacer uso de la validación de método, ¿sí? ¿Por qué de la validación de método? Porque resulta que cuando yo le pido acá registro que me muestre algo, hola desde registro, registro no está en la capacidad aún de saber qué tipo de método estoy utilizando, si es un get, post, put. Él simplemente le dice muestre y él muestra. Por lo tanto, debemos realizar un proceso de validación. Para poder hacer ese proceso de validación, voy a utilizar este arreglo server. Server como tal es un arreglo. Si yo uso dep, que es una función que está alojada en helper, que sirve única y exclusivamente para debuguear, ¿cierto? Si yo uso dep y me voy hacia mi aplicación Postman, miren lo que me aparece acá. Me dice que server contiene muchísima información. ¿Qué información? Como los protocolos, por ejemplo. ¿Qué otra información? El método que estoy utilizando. Es decir, que si yo cambio acá, request method me va a dar a mí el indicador de qué método. Por lo tanto, request method es lo que necesito para realizar mi proceso de, de validación. Ok, entonces vengo, como ya dijimos que era un array, simplemente lo utilizo como si fuese un array. ¿Listo? Al tener esto de esta forma y debugueo, miren que me aparece el método que estoy utilizando. Perfecto, ya conocemos el método. Es cuestión ahora de escribir ese método en una variable. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme una variable que se llame method, por ejemplo, y voy a guardar en esa variable
lo que sea que llegue, ¿listo? Y seguidamente haciendo uso del try catch. Haciendo uso del try catch, lo que voy a hacer eh, pues simplemente es empezar con el proceso de validación. Para lograr este proceso de validación, entonces haremos un if en donde le pidamos que cuando method sea igual a post, ya que vamos a buscar insertar datos en nuestra base de datos, por lo tanto debemos hacer uso del método post, ¿ok? Entonces, mientras eso sea verdadero, por ahora voy a mostrar registro exitoso. Pero si eso es falso, registro denegado. Ok. Y me voy a Postman. Y miren lo que me dice acá. Registro exitoso debido a que el método es post. Pero para cualquier otro método voy a tener una validación negativa. Perfecto. Empezamos entonces con el proceso de validación. Lo único que voy a hacer en este momento es configurar el cache de una forma en que me muestre el mensaje de error, dado el caso que exista un error, valga la redundancia. ¿Listo? Pero necesitamos continuar, necesitamos configurar los códigos de respuesta y los tipos de solicitud. Para esto debemos agregar cabeceras. Recuerden que cuando usamos dev a server, cuando hicimos el dev a server, él nos mostró información de muchos tipos, como el código de estado, como algunos tokens, como el puerto, como la dirección, y nos muestra el protocolo que debemos utilizar para trabajar, en este caso HTTP 1.1, ¿sí? Es por eso que debemos nosotros agregar como cabecera para poder trabajar basados en ese protocolo justamente eso. Entonces lo que voy a hacer es copiar ese HTTP 1.1 y seguidamente, si se fijan acá, dice código de estado 200, entonces le voy a poner el código 200. ¿Listo? Por otro lado, como es bien conocido para trabajar API RESTful o API REST, debemos trabajar siempre debemos trabajar archivos de tipo JSON. Es por esto que necesitamos agregar el content type o la cabecera de JSON. En este caso voy a decirle que la cabecera va a ser JSON. Y como vamos a intentar traducir un dato del servidor hacia el lado del cliente, debemos encodear o, en este caso, mostrar lo que JSON nos está proporcionando, que va a ser una variable response. Ya vamos a crear la variable response. ¿Qué es la variable response? Pues no va a ser otra cosa que un arreglo. Perfecto. Hasta ahora lo que tenemos es un proceso de validación, un arreglo en donde vamos a guardar datos, ¿listo? Y unas cabeceras que nos van a permitir trabajar. Si yo me vengo nuevamente, pues miren que voy a tener registro exitoso, ¿listo? Y me está intentando devolver algo en formato JSON, en formato de array, luego de codificar un JSON. Como no le estoy pasando absolutamente nada en JSON aún, pues él no me va a mostrar nada. No le estoy pasando ni un array para que me lo convierta a JSON, ni un tipo JSON para que me lo convierta a array.
¿Ok? Entonces, por ahora vamos así. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar esto y darle uso a mi variable response. Dentro de mi variable response, lo que voy a hacer es generar un arreglo y dentro de ese arreglo voy a tener un status true, ya que es la respuesta positiva, y voy a tener un mensaje el cual va a indicar que los datos se guardaron con éxito. Y probemos qué es lo que va a pasar. Si se fijan, en el código estoy utilizando un tipo de dato array, y gracias a la encodificación que hacemos a través de JSON podemos devolver los datos como un formato JSON. Voy a hacer el mismo proceso pero para la parte negativa. Una vez finalizo mi parte negativa, lo único que hago es cambiar false y lógicamente el mensaje que estoy esperando. Y si me vengo para Postman, cambio el método, pues debería también tener un cambio en donde me indica que tengo un error en el método get y debería cambiar a post. Esto para efecto de práctica. Ahora, estamos trabajando siempre basados en la buena fe, por decirlo de alguna forma, del código 200. Pero ese código 200 funciona solo cuando la respuesta es correcta. Cuando la respuesta es incorrecta, miren que igual me sigue saliendo el código 200, y esto es porque a mi cabecera siempre le estoy enviando el código 200, razón por lo cual debería crear una variable en donde almacene mi código 200 o por el contrario almacene mi código 400, y a mi cabecera le enviaré esta variable con el objetivo de poder validar que en el caso que sea incorrecto efectivamente tenga un código de respuesta 400 o un código de respuesta 200, dado el caso que sea la parte positiva. Como les venía diciendo, tenemos entonces el código de respuesta 200 para cuando es positivo y un código de respuesta 400 para cuando tenemos lo contrario. Ahora, estas líneas de código las tengo aquí simplemente para probar que funcionan, pero no es muy eficiente porque entonces cada que vaya a crear un controlador tengo que volverlas a escribir, cada que haga un método tengo que volverlas a escribir. Entonces me las voy a cortar de aquí, me voy a ir para el archivo de helpers y al final voy a crear una función que me reciba eh, un array, ¿cierto? Que es el array de datos, que el array response, y que me reciba un int que va a ser code. Dentro de ella pego, cambio response por array data y le digo que va a ser verdadero. Listo, la bandera va a ser verdadera. Listo, ahora lo único que haré es un proceso de validación en donde preguntaré si realmente array data es un arreglo, y en caso que lo sea, pues mostremos nuestras cabeceras y devolvamos el código de respuesta. En este caso, lo que nos devuelva JSON encode. Volvemos a nuestro controlador y en nuestro controlador pues deberíamos entonces llamar la función JSON response, la cual nos pide array data, que para nuestro caso va a ser response, y nos pide un código. Si volvemos al Postman, vemos que tenemos exactamente la misma respuesta. Perfecto, hasta aquí voy a poner un die para que no continúe dado el caso que se le ocurra pasar. Y lo que haré ahora
es empezar a trabajar o escribir los datos en formato JSON. Si estamos trabajando en Postman, pues tengo que dirigirme a Body, Raw y elegir JSON. Me tomé el trabajo de crear este código JSON basado netamente en la estructura de nuestra tabla clientes. No voy a enviar ID cliente, ni voy a enviar status, ni ID create, pero todo lo demás, sí, identificación, nombres, apellidos, teléfono, email, dirección, NID, nombre fiscal y dirección fiscal, que son estos mismos datos que tengo acá. ¿Listo? Y dentro del if, antes de response, lo que voy a hacer es utilizar el método post, que es el arreglo global donde estamos guardando la información, y capturar lo que sea que esté pasando en el código JSON que estoy enviando desde Postman. ¿Listo? Para esto voy a usar JSON de code. Si se fijan, en helper utilicé encode. ¿Por qué? Porque un arreglo de datos lo estoy convirtiendo a un formato JSON. De un arreglo me devuelve un formato JSON. Pero ahora necesito hacer todo lo contrario. Necesito que estos datos JSON que yo voy a enviar se me conviertan a un arreglo. Es por eso que voy a tener que decodificar. ¿Qué voy a decodificar? Pues el contenido que PHP tenga en su entrada o en el envío de datos que vamos a hacer a través de Postman. Y luego le voy a decir que me lo habilite como si fuese un array asociativo. ¿Listo? Voy a hacer un dev del post para verificar qué existe dentro. Voy a matar aquí el proceso. Me voy para acá y miremos. Si se fijan, los datos que envío a través del método post en formato JSON me los está capturando como si fuese un array. Ahora, si necesito, caso hipotético que necesite trabajar solo la identificación, pues recordemos que esto es un array y por lo tanto funciona como tal. Es decir, si necesito la identificación o los nombres, pues simplemente a través de la clave le indico al array que queremos trabajar. Una vez finalizamos este proceso, vamos a tener que enfrentarnos a que la identificación, por ejemplo, van a tener que ser simples números, pero los nombres van a estar conformados en la mayoría de veces por caracteres. Pero dado el caso que yo necesite escribir, por ejemplo, 21 acá, necesitaría que algo me diga que eso no es un nombre. Igual para apellidos. Para teléfono voy a necesitar algo que me diga que son solo números y no letras, porque hasta ahora los números de teléfono vienen con letras. Y para el email voy a necesitar validar que haya una arroba, que haya un punto y que haya algo después del punto. Es por esto que existen las expresiones regulares. Para validar expresiones regulares existe la página regex101.com en la cual vamos a poder trabajar. Por ejemplo, vamos a trabajar con PHP mayor a 7.3 en donde voy a insertar mis expresiones regulares y le voy a preguntar si puedo trabajar y efectivamente me dice que sí. Miremos, si le agrego un número me va a decir que no. Ahora, si yo le agrego un número intermedio, me van a decir que puedo trabajar. Es por esto que debemos estructurar de una manera muy rígida nuestras expresiones regulares para evitar este tipo de cosas. Por ahora vamos a trabajar con esta. Ya sabemos que funciona, por lo tanto voy a ir hasta Tools, Code Generator y voy a copiar esto. Mi expresión regular la voy a insertar en Helper debajo del JSON Response y la voy a llamar test string, ya que va a ser única y exclusivamente para testear si tiene letras el campo que voy a trabajar. Test string me va a recibir un string que van a ser los datos y voy a copiar lo que tengo acá. Listo.
Esto lo voy a borrar porque es para mostrar, no me sirve. Pretmatch básicamente lo que hace es comparar la expresión regular con el término que tenemos, pero pretmatch all no nos sirve, por lo tanto lo borramos. Y str no nos va a servir porque para eso tenemos data. ¿Ok? Entonces, lo único que vamos a hacer es un proceso de validación donde digamos que pretmatch valide si re tiene similitudes con data. Y de ser así, devuélvame true. De lo contrario, devuélvame false. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo para teléfono y voy a hacer exactamente lo mismo para los emails. Entonces, si se fijan acá, lo único que hice fue copiar y pegar, pero copié con la expresión regular de números telefónicos. Ahora voy a copiar la expresión regular que me permitirá validar los emails. Y aquí la tenemos. Ok, si se fijan, las tres expresiones regulares están creadas y validarán en cada uno de los casos que no puedan. Por ejemplo, la de email. Vamos a testearla en nuestro regex 101. Voy a escribir mi expresión regular y ella me va a pedir que escriba una arroba, algo después de la arroba, un punto y al menos una o dos letras después. Miren acá, me está solicitando una arroba, un carácter especial, un punto y me está solicitando entre 2 y 3 letras después. Es decir, que si yo pongo 4, debería tener algún tipo de error. ¿Listo? Así es como funcionan nuestras expresiones regulares. Ahora, necesitamos seguidamente validar que estamos enviando cada uno de los nombres. Es por eso que me voy a dirigir hacia mi código y dentro de mi código en el controlador, en el método, voy a borrar esto, que estamos creando para registro, antes de response voy a hacer un if. ¿Un if para qué? Para probar si testString en el método postNombres está recibiendo letras. Si sí, le voy a poner que me diga error en los nombres. Si no, le voy a pedir que me diga todo está correcto. ¿Listo? Y matar el proceso. Aquí, si se fijan, negué. ¿Por qué? Porque si postnombres está cargado de letras, helper me va a devolver un true. Es por eso que si está cargado de letras, realmente debería decirme que es todo correcto. ¿Ok? Entonces me voy nuevamente y me dice que todo correcto. Y si le pongo un número, me dice que tengo un error en los nombres. Por lo tal, estoy haciendo las cosas de la forma en que la debo hacer. Ahora, este proceso de validación a través de expresiones regulares debo hacerla para cada uno de estos registros que vamos a hacer en nuestra base de datos. Es por eso que voy a pausar un momento y los voy a crear todos y vuelvo. Perfecto. He terminado entonces de crear el proceso de validación y para la identificación no voy a validar que sean solo números, simplemente voy a validar que no esté vacío. Y recuerdan que habíamos creado una variable response, un código y un JSON response, pues les cuento que todo eso lo incluí dentro del proceso de validación. ¿Listo? Para este caso estoy enviando código 200 debido a que estamos aún testeando. Aún así, recuerden que
el código 200 es solo para cuando es exitoso, ¿ok? Entonces, por ahora voy a eliminar esto y voy a eliminar esto de acá. A continuación, lo que voy a hacer es generar las variables para enviar a la BD. Pero para generar estas variables, primero debería limpiarlas o ponerlas en términos de igualdad, es decir, todas en mayúscula o todas en minúscula o la primera letra en mayúscula y todas las demás en minúscula. Y definitivamente un proceso bastante importante es que algunas tendría que limpiarlas para evitar que hayan espacios al inicio o al final. Porque si no hago esto, lo que va a pasar en consecuencia es que voy a tener un proceso de no encontrar nunca lo que estoy necesitando. Entonces voy a volver a pausar, voy a utilizar el método pos, el arreglo pos, para traer y guardar en mis propiedades y les indico en un momento cómo realizarlo. Ok, entonces dentro de mi if, en donde estoy realizando mi proceso de validación, voy a empezar por guardar el str identificación, str nombre, str apellido, int. Recuerden que estos valores, ¿cierto? O tipo de variable, los traigo. Recuerden que estos valores o tipos de datos los traigo desde mi base de datos, de la estructura de mi base de datos. Acá me dice que es varchar, 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 big, int, etc. Es por eso que le pongo str, int o str. ¿Listo? Y los asigno pues gracias a el método post. En este caso estoy poniendo primero en minúscula y posteriormente estoy dejando la primera en mayúscula. El need le hago un proceso de limpieza, ya que ayudándome de esta función que tengo creada en helper, voy a poder limpiar la cadena, eliminar espacios al inicio y eliminar los espacios al final. Ok. Una vez finalizado este proceso de alistamiento para enviar a la base de datos nuestra consulta, lo que va a pasar es que voy a crear una variable request eh, apelando a la lógica y le voy a decir que se me vaya para model y en model me busque un método que se llama setCliente. ¿Listo? Entonces se me va a ir al modelo, me va a buscar un método que se llame setCliente y en setCliente vamos a insertar str identificación, punto y coma, y cada uno de los datos que yo creé acá. Voy a pausar, copio y vuelvo a estar acá. Listo, he terminado de escribir los datos, que son exactamente estos mismos datos. Y finalmente lo que voy a hacer es un proceso de validación. En este proceso de validación, antes de pasar al modelo, en el modelo recuerden que debemos ir a crear set clientes, antes de pasar al modelo, en este proceso debería indicarme mi modelo si es capaz de devolver algún dato en request. ¿Listo? Entonces, para no confundirnos, pues voy a pasar directamente a la creación del modelo. Para crear un modelo, pues tendría que irme hacia mi carpeta models, crear un archivo que se llame cliente model. Muy bien, creamos nuestro archivo cliente modelo y vamos a copiar de home model todo. ¿Listo? Con la salvedad que pues, nuestra clase se va a llamar client model. Modelo vamos a tener que declarar nuestras propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Pues estas de acá. ¿Listo? Yo ya las copié de mi controlador
por lo tanto las voy a pegar acá. ¿Listo? Y lo siguiente que debo hacer es crearme un método público que se llame setCliente, setCliente, y me reciba cada uno de los datos que hay acá y me le asigne el valor a cada una de las propiedades. ¿Cómo así? Pues si voy a recibir un int y de cliente, pues acá debería tenerlo, aunque este no lo voy a recibir porque es un autoincremental, pero str identificación sí. Por lo tanto, debería recibir un string que se llame identificación. Y dentro de mi método, lo que debería ser public function, listo, por eso me estaba mostrando error. Y dentro de mi método, lo que debería hacer es str identificación, asignar valor a mi propiedad. ¿Listo? Con este mismo proceso lo voy a hacer para todos. Entonces pauso, los creo y vuelvo. Como ya saben, lo que estamos haciendo es preparándonos para hacer nuestra consulta a nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos una consulta a nuestra base de datos? Pues insertando. Entonces quiero insertar o quiero seleccionar más bien, ya que recuerdo que estamos haciendo un proceso de validación. Entonces vamos a validar a través del email y vamos a validar a través de la identificación. Si existe la identificación o el email, debería Postman darnos una respuesta diciendo, oiga, eso ya existe, no puede agregarlo. Entonces para esto pues vamos a crear una consulta que nos permita a nosotros validar ese tipo de cosas. Para eso vamos a tener que crear una variable SQL, por ejemplo, en donde vamos a escribir nuestra consulta. Entonces dentro de unas comillas dobles vamos a escribir nuestra consulta. Entonces vamos a seleccionar, perdón, le pongo aquí el punto y coma de una. Vamos a seleccionar, select, identificación y el email from cliente, la tabla cliente, where email sea igual. Vamos a poner un email de prueba. Por ahora vamos a poner entonces este email. Identificación sea igual a 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y pues que el status sea igual a 1. Esto para poder validar. Perfecto. Esto con el afán de poder validar, pero me equivoqué. La estoy creando por fuera de mi método y realmente debe estar dentro de mi método. Exactamente. Perfecto. Entonces vamos a validar si esta consulta tiene éxito en nuestra tabla. Un segundo. Copié de donde no era. Realmente debía haber copiado. A ver, abramos una nueva. Debía haber copiado los datos de aquí, no los de Postman. Entonces, un correo que ya exista, este. Ok, y debería estar dentro de comillas. Ajá. Y la identificación también que ya exista. Y el status igual 1. Listo. Y vamos a ver que efectivamente la consulta está funcionando. Esta consulta nos está funcionando y nos está devolviendo la identificación, el email. Es decir, que si existe, pues debería decirnos que ya existe la identificación o el email y no permitirnos guardar. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esta consulta. Exactamente así. Y voy a cambiar
esto por el identificador email y voy a cambiar esto de acá por el identificador ident y status va a ser status. Perfecto. Lo que nos lleva a generar un array params en donde vamos a tener justamente los identificadores. ¿Listo? ¿Cómo así? Pues voy a generar un array que me prepare a mí mis identificadores para que mi consulta funcione. Entonces, por ejemplo, acá puse que el email va a tener el identificador email. Entonces, email. Y va a ser igual a lo que sea que haya eh, en la propiedad email. Y así para identificación y para cada una de las variables. Entonces pausa un momento y las creo y continuamos. Listo. Mientras estaba creando los identificadores me di cuenta que estado no le había puesto nada. Es por eso que me vine para acá y creé el identificador estado. ¿Listo? Ahora lo que debería hacer es, ya creé la consulta, ahora necesito enviar esa consulta. ¿Dónde voy a enviar esa consulta? Pues la voy a enviar a mi clase MySQL, en donde tengo la función de insertar, de seleccionar, ¿cierto? Entonces, como en este caso lo que yo estoy haciendo es seleccionar, debería usar el método select, ¿cierto? Es por eso que me voy a crear una variable que se llame request. Y en request le voy a decir que se me vaya a select, ¿listo? Y a select le voy a pasar el SQL que acabo de crear y le voy a pasar el arreglo de parámetros, que es lo que necesita MySQL para trabajar. ¿Listo? La consulta para ejecutarla, abrirla, insertarla a través de PDO y el arreglo de datos identificadores, que es el que me va a permitir a mí saber qué estoy haciendo. Finalmente, se deben generar los datos que se van a enviar y que se van a retornar. Es por esto que voy a crear un proceso de validación en donde me diga que si la request no está vacía o está vacía, dependiendo del caso, pues que si está con algo, me diga return false, ¿cierto? Pero, dado el caso contrario, es decir, un else, lo que tendría que pasar es que me va a insertar el dato, ¿sí? A ver, entendamos un poco lo que voy a hacer. Hago una consulta SQL, ¿es verdad? En donde digo identificación e email van a ser los discriminantes para permitirme insertar o no cosas en mi base de datos. Si request trae algo, significa que ese algo es esto, identificación e email existentes en mi base de datos. Por lo que si tiene algo significa que no debería poder ingresar. Es por eso que me retorna un falso. Pero si no, pues lo que voy a tener que hacer es insertar algo. Entonces, para insertar algo, pues tendré que apelar nuevamente a mi SQL y tendría que generar una consulta muy similar a la que estoy viendo aquí, ¿cierto? Entonces, si no, voy a crearme query insert. Voy a crearme una variable que se llame query insert y le voy a decir que insert into cliente perdónenme, justo me entró una llamada. Listo, entonces estamos en insertar en clientes la identificación. eh, ¿Qué más es lo que hay que insertar?
Mm. Ah, ok, bueno, sí, perdón por mi déficit de atención. Identificación, nombres, apellidos, teléfonos. Entonces vamos a insertar nombres, apellidos, teléfono, email, dirección, NIT, nombre fiscal, fiscal. Y le vamos a dar unos valores, pues dependiendo. ¿Dependiendo de qué? De unos identificadores. Entonces, nuevamente, pues le voy a decir que voy a mandarle el identificador de ident, el identificador de nombre. Voy a terminar de escribirlos para que no se haga tan largo y retorno. Perfecto. Entonces, identificación, nombre, apellidos, teléfono, email, dirección y nombre fiscal, dirección fiscal. Y seguido a esto, pues voy a tener que crear un arreglo de datos igual que el que creé anteriormente, este de acá, al cual le voy a poner array data, y dentro de mi array data voy a crear un array, perdón, array data, en donde voy a crear un array que contenga pues el valor de cada uno de los identificadores. Entonces, por ejemplo, para ident, pues le voy a decir que sea igual a lo que sea que haya en mi propiedad identificación. ¿Listo? Entonces str identificación, coma, y así sucesivamente para cada uno de los identificadores, ¿no? apt. Entonces los voy a copiar, los voy a pegar y vuelvo con ustedes. Listo. He creado, asignado valor a cada uno de los identificadores y finalmente lo que tendría que hacer es generar una variable request insert que va a ser igual a insert, al método insert. Recuerden que ese está aquí dentro de nuestra clase MySQL, que nosotros pues le estamos heredando acá. Entonces insert, y a insert le vamos a pasar la query insert, listo, y le vamos a pasar el array data, data, y retorno el request insert, y listo. Por ahora nuestro modelo debería estar quedando de la siguiente forma: set clientes, que es el método que estamos utilizando acá en el controlador, set clientes debería verse de la siguiente forma. ¿Listo? Una vez terminamos nuestro modelo, miren, ojo, hay que tener muy en cuenta lo siguiente. En nuestro modelo yo no estoy escribiendo nada que no tenga que ver con mi base de datos. Todo es lo que le ayuda a insertar, seleccionar en mi base de datos. Como les indicaba, tenemos simplemente datos de la conexión a nuestra base de datos. Es por esto que necesitamos seguir trabajando desde nuestro controlador. En nuestro controlador, pues ya tenemos un request de lo que vamos a tener en clientes. Miren que aquí estamos mandando la información organizadita, se la estamos enviando al modelo, él no la recibe, ¿cierto? La procesa, pues hace lo que debe hacer en su base de datos, seleccionar si existe un email o si existe una identificación, y de no existir, pues insertar, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos validar si request efectivamente tiene algo, y para eso pues vamos a decir que si request es mayor que 0. ¿Listo? Entonces, si request es mayor que 0, creemos una variable que se llame array cliente,
Y en array cliente, al mejor estilo de los identificadores, le voy a crear nuevamente un proceso en donde voy a guardar cada uno de los datos que tengo en mis propiedades acá, ¿cierto? Para posteriormente poder trabajarlos. Entonces, por ejemplo, identificación va a tener asignado str identificación. ¿Listo? Y así para cada uno. Entonces corto, los termino y vuelvo. Y listo. Bueno, pero entonces llegamos a este punto y ustedes me dirán, listo, hemos hecho muchas cosas, pero finalmente no hemos validado si eso funciona. Es correcto. Tenemos que, miren acá, así como creamos esta variable response, pues deberíamos tener una variable response que claramente será verdadero y me va a decir, como por ejemplo, datos, mmm, datos guardados, ¿sí? Datos guardados con éxito. Y además de eso, pues debería yo poder al menos verificar cuáles son esos datos que yo estoy guardando. Entonces para eso voy a crear un data, perdón, para eso voy a crear un data y a data le voy a pasar array cliente. ¿Listo? Y con eso, digamos que terminaría ese proceso en caso de que sea mayor que cero. ¿Listo? Para el lado positivo del if. Pero en caso de que sea falso, pues lo que yo debería hacer sería pues generar nuevamente un response en donde esto sea false y aquí me diga que la identificación o email existen en su database. ¿Listo? Y pues claramente aquí no tendríamos el arreglo. Una vez terminamos este else, podríamos escribir, o bueno, dejémoslo por ahora así. Voy a poner nuevamente el code igual a 200, ya que acá está 400. ¿Listo? Y por ahora nuestro método debería verse así. Listo, así. Empezamos por nombrarlo como registro. Seguidamente usamos server request method para capturar el tipo de método. Hicimos un proceso de validación. Hicimos un proceso de decodificación de los datos que enviamos de Postman hacia acá. Y luego empezamos con un proceso de validación para identificación, nombres, haciendo uso de las expresiones regulares que creamos en helpers. Una vez terminamos todas estas expresiones regulares, procedemos a organizar los datos, eliminar espacios para posteriormente enviarlos al modelo. En el modelo recibimos nuestros datos, procesamos, buscamos, insertamos. El modelo nos devuelve algo y es nuestra responsabilidad asegurarnos que los datos están guardados exitosamente o si por el contrario la identificación o el email ya existen. Hasta aquí deberíamos poder tener el poder de validación. Para eso vamos a ir a Postman y vamos a comprobar si a través del método post, vamos a probar primero el método get. Me dice error en la solicitud get. Ok, es lo que estamos esperando. Error en la solicitud get, es correcto, es lo que estamos esperando y nos da un código 400, lo cual es verdadero. Ahora, si utilizo post, me volvió a entrar una llamada, entonces les decía que estando en nuestro cliente, que va hasta ahora sí, nuestro controlador, cliente, ya podría probar, por ejemplo, si me voy a probar acá en el método get,
error en la solicitud. Pero ahora si me voy a POS, debería poderlo ingresar a mi base de datos. Y tengo un error 500, ok. Permítanme, get, error 400, lo esperado, POS, error 500, es decir, error del lado del servidor, es decir, que muy probablemente, efectivamente, no he configurado la conexión con mi base de datos. Y listo. Miren que el ID del cliente es un ID 6. Si vuelvo a intentar ingresar, miren, la identificación o email ya existen. O sea que tendría que poner una identificación diferente, pero me dice nuevamente que ya existe. Eso es porque el correo ya existe. Entonces de FCS y send. Y efectivamente me vuelve a guardar con el ID 7. Si me voy hacia mi base de datos, en mi tabla clientes, voy a encontrar los registros que he venido haciendo DC y DCF. Y esta es la manera en cómo nosotros vamos a registrar usuarios en nuestra base de datos.